Hola a todos, bienvenidos a este primer Congreso Internacional de Comprensión Lectora Infantil y Primaria. Antes que todo, agradecer muy atentamente a Superstix y a la Asociación Española de Comprensión Lectora por esta atenta invitación. La conferencia que el día de hoy voy a presentar se titula ¿Cómo fomentar la lectura en personas en situación de discapacidad?, más específicamente en niños y jóvenes. ¿Quién soy yo? Bueno, mi nombre es Aldo Campo González, soy de formación profesor de educación básica y en ese transcurso derivé al campo de la discapacidad y la educación inclusiva. Tengo un máster en política educativa, otro en lingüística aplicada y uno en discapacidad. Y estoy terminando mi tesis doctoral sobre epistemología de la educación inclusiva, un poco de lo que vamos a hablar en esta presentación. Y pertenezco al Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva. Bueno, ¿cuáles son los grandes temas de esta presentación? En un primer momento vamos a revisar la relación que existe o la revisión de los fundamentos de la educación inclusiva de cara al siglo XXI. Es decir, vamos a revisar la reconceptualización necesaria de fundamentos mucho más amplios que referidos a lo pedagógico y lo curricular, y nos vamos a adentrar en fundamentos de tipo ciudadano, políticos, culturales, antropológicos. En un segundo momento vamos a revisar todo lo que tiene que ver con la lectura y cómo se entiende la lectura desde lo cultural y lo social y su dimensión política, para luego ya centrarnos en qué significa animar a la lectura y fomentar la lectura en colectivos de personas en situación de discapacidad. Y finalmente vamos a recoger los aportes de la neurodidáctica y la neuropedagogía para ver cómo optimizar esta respuesta educativa a dichos colectivos de ciudadanos. ¿Les parece? Comenzamos. Nuestro primer tópico o primer área se denomina los fundamentos de la educación inclusiva y cómo la educación inclusiva se relaciona con la promoción de la lectura. Bueno, tradicionalmente, y ya por lo menos hace unos 70 años, hablar de educación inclusiva en el imaginario ha sido como hablar de necesidades educativas especiales o personas en situación de discapacidad. Lamentablemente ese es un error porque impone el modelo tradicional de educación especial, es decir, brinda respuesta educativa a grupos específicos y no piensa una ingeniería social donde puedan caber la población en su totalidad. ¿Por qué relacionar la lectura con la educación inclusiva? Básicamente porque la lectura se establece como un derecho inherente a todo ser humano y la educación inclusiva lo que hace en el siglo XXI es buscar salidas alternativas a los efectos de desigualdad, a los efectos excluyentes, a los efectos neoliberales que tiene la educación en este nuevo siglo. Por tanto, la primera gran idea es que hablar de discapacidad y hablar de necesidades educativas especiales no constituye el foco de la educación inclusiva. Ese es un error, es un reduccionismo clásico. Cuando hablamos de educación inclusiva estamos hablando de un enfoque mucho más amplio que se centra en la totalidad de ciudadanos y pasa desde lo pedagógico y lo curricular a una visión más transdisciplinaria. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no se centra en cuestiones de adaptaciones, de ajustes, que sería el enfoque acrítico, sino que se centra más bien en un enfoque de crítico, emancipador y de reconstrucción social. En este sentido, la educación inclusiva tiene como objeto entenderse como un movimiento de reforma, ¿vale? Y yo sé que nosotros los educadores en el imaginario siempre tenemos que la educación inclusiva es para las personas que han sido históricamente excluidas de la sociedad, pero eso es un error. Cuando hablamos de la educación inclusiva como movimiento de reforma, implica repensar los derechos, implica repensar las prácticas educativas y ante todo implica repensar el escenario social en su totalidad. La educación inclusiva como movimiento de reforma plantea una cosa fundamental. Las sociedades, tanto europeas como latinoamericanas, siempre han reforzado la idea de que el derecho a la educación se consigue únicamente como palanca de movilidad social. Sin embargo, no sacamos nada con seguir legitimando los derechos a la educación sin antes haber legitimado el derecho a la salud, a la vivienda, al trabajo, cosa de que la educación tenga sentido en el futuro para todos los colectivos de ciudadanos. Y en este sentido también la educación inclusiva plantea, a partir de su reduccionismo, una estrechez discursiva, es decir, que impone el modelo tradicional de educación especial centrado para ciertos grupos y descuida al momento de pasar esto a las prácticas educativas, ya nos topamos con el obstáculo teórico y pragmático. Por lo tanto, de alguna otra medida, hablar de inclusión es también comprender cómo opera la exclusión en el contexto social y dejar de dar esta mirada como colonizadora que siempre dice, bueno, existe la exclusión, pero en la práctica no sabemos cómo intervenirla.
Hablar de educación inclusiva en el siglo XXI es plantear esta comprensión de la mecánica de la exclusión para intervenir. Por lo tanto, la necesidad de entender la lectura con la relación a la inclusión plantea dos cosas fundamentales. En un primer lugar, la lectura como derecho, que es amparada por el artículo 27.1 de la Convención Internacional de Derechos Humanos, ¿ya?, y reforzada en todos los marcos de accesibilidad, y también plantea una relación muy estrecha con la participación ciudadana y la democracia. Debemos reconocer en el contexto latinoamericano que las democracias son delegativas y no deliberativas. ¿Qué quiere decir esto? Que las democracias deliberativas finalmente permiten a los ciudadanos empoderarse, construir diálogo, resignificar los derechos, buscar salidas alternativas, y las delegativas, por el contrario, solamente sirven a los grupos de poder. Básicamente tienden a reproducir, son decisiones que se toman en función del gobierno o de sus intereses. Por lo tanto, hablar de lectura, democracia y ciudadanía establece una relación muy significativa en cuanto a que una sociedad que es incluyente es totalmente democrática, situación que no se cumple en el caso de hablar de las democracias en desarrollo en nuestro continente. Cuando hablamos de lectura, la lectura tradicionalmente ha estado asociada al acto de comprender, interpretar lo que se lee. Sin embargo, lo que uno lee, las opciones de lectura, los intereses, los gustos y las preferencias representan un acto político, un acto ideológico. Y en ese sentido, las prácticas lectoras también introducen a un nuevo concepto de ciudadanía, es decir, de cómo los ciudadanos van a poder acceder, incluso las personas que históricamente o desde la cultura dominante han sido relegadas de la sociedad. Por lo tanto, cuando hablemos de educación inclusiva, vamos a hablar de dos cosas fundamentales. Por un lado, de aquellos que resisten, y por otro, aquellos que han sido relegados de ciertos derechos, prácticas y contextos. En suma, si nosotros hablamos de educación inclusiva como una lucha por la ampliación de los derechos básicos de las personas, implica la creación de un nuevo orden ciudadano. Y es allí la clave de esta presentación. Por lo tanto, también es importante, antes de pasar al segundo momento, que en la educación inclusiva impera un discurso acrítico. Vale decir, un discurso que solamente dice, bueno, todos somos iguales, que todos tenemos las mismas oportunidades, pero de forma que cuando resignificamos los derechos y tratamos de entender cómo opera la exclusión, nos damos cuenta que este enfoque ya está algo desgastado, mutilado, y que no permite, por ejemplo, buscar salida alternativa. El enfoque crítico, ¿no?, intenta politizar el tema, es decir, buscar argumentos más amplios que no centren en blanco y negro, en bueno y malo, en incluido y excluido. Porque hay tres preguntas básicas que uno tendría que hacerse. ¿En qué están incluidas las personas? ¿De qué están excluidas? ¿Y por qué estarían excluidas? Y eso remite a un análisis sobre el poder, sobre las relaciones estructurales que se consolidan en la sociedad. Por tanto, cuando hablemos de educación inclusiva hay tres ideas fundamentales. Primero, la educación inclusiva es un modelo de futuro, de reconstrucción ciudadana, de reconstrucción democrática. La educación inclusiva no apela a reconocer a las personas en situación de discapacidad, ni tampoco se reduce a las necesidades educativas especiales. Y la educación inclusiva intenta, como movimiento de reforma, intenta resignificar los derechos ciudadanos, políticos, culturales de las personas, con el foco de que la educación tenga sentido antes habiendo legitimado los derechos fundamentales como la salud, el trabajo, el derecho a la vivienda, etc. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de lectura? Que sería nuestra segunda gran idea. Bueno, la lectura en realidad ha sido ampliamente estudiada por la psicología de la lectura, por la ciencia cognitiva, por los estudios lingüísticos, incluso por la filosofía. Sin embargo, en términos pedagógicos existen dos dimensiones clave. Primero, que no existe un concepto claro sobre qué significa leer, y segundo, qué hacemos con las personas que experimentan algunas dificultades cognitivas o más bien plantean una estructura cognitiva diferente al común de los estudiantes. En este sentido, lo importante es entender la lectura más allá del acto de pasar la vista por los signos, de leer lo impreso. Hay que desesencializar la idea de que leer o fomentar la lectura está asociada a la utilización de un libro. Cuando nosotros, los niños, por ejemplo, van por la calle, o incluso mucho antes de que ellos ya comiencen a decodificar, ellos ya están leyendo. Están leyendo el contexto social, están leyendo las emociones, están leyendo un sinfín de información que llega.
Solamente que en esta visión academicista, en esta visión imperialista de la educación que presta énfasis al capitalismo cognitivo, como Bourdieu lo dice, la lectura siempre ha tenido un sentido de leer para tener información, leer para aprender. Y sin embargo, cuando nosotros vamos a la escuela y todos los que somos educadores o en algún minuto estuvimos en la escuela, decimos, bueno, pero los chicos no les gusta leer o no disfrutan con la lectura. Entonces la pregunta ahí es, ¿qué obstaculiza eso? Y finalmente, la respuesta sería, bueno, lo que obstaculiza es que la lectura no ha sido politizada, no tiene un sentido ideológico o un propósito con el cual leer. Hoy día los chicos leen mucho más de lo que uno se imagina, solamente que leen otros formatos, leen otras temáticas y leen en otros espacios, lo que se opone a lo que la escuela ha validado como sistemas de lectura. Y eso también es un síntoma del arribo de nuevas formas de ciudadanía, es un síntoma de nuevas identidades que llegan al espacio educativo y que se muestran opuestas al discurso dominante por la psicología del desarrollo y también por la pedagogía en los últimos años. Hoy día el niño de Jean Piaget, el niño de Vygotsky, el niño de Freud, ya no es ese niño. Hoy día tenemos un niño mucho más preparado cognitivamente, con ciertas debilidades emocionales, pero tenemos un chico que hoy día está familiarizado con la lectura en todos los planos de la vida, solamente que ya no es a través del libro impreso y de papel. Por lo tanto, nos vamos a entender la promoción de la lectura es también entender las distintas prácticas, distintos contextos donde se diversifica el proceso de lectura. Hay un autor argentino, un catedrático de la Universidad de La Plata que se llama Bombini y que él tiene un documento muy bonito que se llama La lectura como política educativa. Y en la lectura como política educativa este autor identifica 5 metáforas de cómo se representa la lectura en la sociedad. Y él señala que es importante que todos los programas de animación a la lectura y de fomento a la lectura puedan siempre reflexionar desde las representaciones, los discursivas, los discursos imperantes, las metáforas que tiene la sociedad en torno a la lectura. Bueno, Bombini identifica 5 metáforas. La primera es que dice la lectura como formación, es decir, aquella lectura que se utiliza para dejar una moraleja, una enseñanza, ¿entiendes? Es decir, aporta algo para el sentido ético, moral de las personas. Sin embargo, también identifica una segunda metáfora que está referida a la lectura como elemento informativo y valor instrumental. Y es este el punto de inflexión que hoy día enfrentan los sistemas educativos. Cuando nosotros hablamos de la lectura desde una perspectiva informativa e instrumental, es el sentido academicista, leer para aprender, leer para acumular información, leer para rendir las pruebas PISA, es decir, leer para tener un repertorio amplio de recursos informativos. Lo que representa el objetivo claro de la escolarización y también demarca la crisis que plantea para las personas en situación de discapacidad cuando no logran construir un significado, cuando no logran acceder a un determinado tipo de texto, ellos tienden a ser relegados de esta experiencia. Y es importante señalar que la lectura representa un elemento intersubjetivo, es decir, como elemento intersubjetivo conecta los gustos, las preferencias, las experiencias de las personas, porque tanto ustedes como yo, para ustedes como yo, la lectura es una experiencia común. Es decir, desde el momento que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos haciendo este proceso de decodificar, de inferir, de representar y construir significado. Este autor además representa una tercera concepción que lo centra en la lectura desde la construcción de subjetividad y su valor en la identidad. Y esto es donde los programas de animación a la lectura muchas veces hacen un mecanismo político, es decir, al tratar de entender cómo se construye la identidad, cómo la lectura representa ciertos contextos, ciertas emociones, es decir, de alguna otra manera permite observar las luchas de las personas excluidas. Porque en Latinoamérica los colectivos y en el mundo en general, las luchas de los propios excluidos han generado reivindicaciones de la sociedad. No ha sido la cultura dominante la que ha generado estos mecanismos de mayor igualación de oportunidades. Y la quinta categoría se llama la lectura como placer. Y es aquí donde las políticas, los planes de animación a la lectura se centran. Es decir, la lectura como placer es reforzado, busca el gusto, busca la motivación, busca la afectividad de la lectura. Sin embargo, eso es una dimensión intrínseca del ser humano y la pregunta sería, bueno, ¿cuál es el papel que juega la animación a la lectura en este contexto? Y frente a esa pregunta, la neurodidáctica y los estudios de la ciencia cognitiva han planteado que el acto de leer o aprender
se aprende mejor y se lee mejor, se motiva más y la persona aprende mucho mejor cuando existe placer. Por lo tanto, la animación a la lectura está muy relacionada con los principios de la neurodidáctica, es decir, de la educación del cerebro. Los niños, los jóvenes y los adultos leemos más, buscamos más información cuando la actividad es placentera, cuando plantea una recompensa para la persona. Entonces, resumiendo, Bombini plantea 5 metáforas en torno a la lectura. La lectura como formación es igual a moralejas o enseñanzas para la vida. La lectura como elemento informativo y su valor instrumental es igual al objetivo clásico de la escolarización, a leer para tener información. La lectura como construcción de subjetividad, que pone énfasis en cómo las personas viven el acto de lectura, cómo se representan en los textos, cómo aparecen en ciertos personajes y sobre todo, en el caso de la inclusión, permite ver cuáles son las luchas de estas personas. De hecho, hay muchos textos que hablan sobre las personas con discapacidad en la literatura y también permite ver cuál es la construcción que hacemos en torno del sujeto discapacitado, es decir, ausente de capacidades. Y finalmente hablamos de una lectura como placer, donde se inscribe la animación a la lectura. Bueno, al alero de esto también es muy importante preguntarse por cómo entendemos hoy día la comprensión lectora. Y este es un tema que en realidad a mí me llama mucho la atención porque hoy día desde el énfasis instrumental que presta valor a las pruebas estandarizadas, a las mediciones, la lectura siempre sigue siendo el objetivo o aquello que no todos los estudiantes logran, vale decir, aquello que por diversas razones genera alumnos competentes o alumnos incompetentes. Y de alguna otra manera eso también reproduce la ideología del don. Es decir, que aquel que es inteligente habría nacido de esta forma y generando también un racismo de la inteligencia. Bueno, en ese sentido, ¿qué significa leer? Bueno, leer de alguna otra manera, como ya dijimos, es decodificar, es inferir, es representar. Pero la comprensión lectora, desde esta perspectiva, ya deja de ser una cuestión estática, ¿no? Y pasa a una visión más interactiva, donde leer, comprender la lectura implica también el papel o el nivel de conocimientos previos que tiene el lector y cómo el lector interactúa con el texto. Y es aquí donde esta presentación se va a decantar. Desde Van Etsch, por ejemplo, podemos encontrar que la comprensión lectora ya deja de ser mirada desde una visión estática, con una representación común, y pasa a entenderse a una perspectiva mucho más interactiva. ¿Qué significa esto? Que la comprensión lectora se logra a través de un acto de negociación entre el lector y el texto. Vale decir, el lector aporta conocimiento, experiencia, significados de palabras, conocimientos previos, e interactúa con una determinada estructura textual. Donde las personas con discapacidad experimentan mayores dificultades y donde los políticos no han sabido intervenir ha sido en los textos jurídicos. El texto jurídico, por ejemplo, tiene estructuras fosilizadas, una gramática densa, un poco atomizada, lo cual para todos nosotros a veces plantea dificultades. Cuando firmamos un contrato laboral, cuando firmamos un crédito con el banco, etc. Firmamos porque lo necesitamos, pero no muchas veces entendemos las estructuras lingüísticas que están ahí. Entonces, por lo tanto, también es interesante que al momento de estudiar la comprensión lectora en grupos que son excluidos de ella, ¿no?, es importante ver cuáles son las barreras que estos experimentan, lingüísticas, discursivas y sobre todo didácticas al momento de avanzar a la consolidación de la lectura. Porque además la lectura, en su sentido político, aparte de crear una nueva ciudadanía, una nueva democracia, implica crear también un empoderamiento ciudadano en dichos colectivos. Es decir, la inclusión de personas en situación de discapacidad tiene sentido solo si fuera de la escuela. Cuando la persona trabaja, cuando la persona entiende el contrato laboral, cuando la persona actúa empoderada en función de sus derechos y sus deberes. La inclusión no es otra cosa que una lucha política y por eso que está relacionada con la lectura, no tiene que ver con una práctica de buenas intenciones. Bueno, entonces la gran pregunta sería, ¿cuál es la relación entre lectura y animación a la lectura en personas con alguna discapacidad? Antes que todo hay que partir señalando que si bien en este campo de la lectura, ¿no?, y la didáctica de la lectura y la animación a la lectura en discapacidad, tiene un vacío en cuanto a la formación de los propios educadores de educación especial. Esto particularmente porque en un primer momento siempre se pone énfasis en alfabetizar a la persona, la alfabetización inicial, es decir, enseñar a leer a través de distintas metodologías, distintos métodos, etc. Fortalecer el código lector. Sin embargo, se representa el vacío o la ausencia está dada siempre en
¿Qué hacemos con el desarrollo posterior de la lectura en los distintos momentos evolutivos y formativos de las personas? Y es allí donde encontramos la principal dificultad. Si nosotros queremos entender animación a la lectura en personas con discapacidad, más allá del gusto, el placer, la motivación, la creatividad, sería muy importante apuntar al desarrollo de las competencias lingüísticas y discursivas en estos colectivos. Es decir, el desafío que enfrenta animar a la lectura tiene que tener el propósito de fortalecer las competencias lingüísticas, discursivas y comunicativas de los propios lectores. Y además también implica fortalecer lo que se conoce como el hábito lector, el comportamiento lector. Cuando hablamos del hábito lector, implica todo lo que es la frecuencia con la que se lee, qué texto optan los niños, cómo también se da cabida los intereses de estos niños sobre lo que quieren leer dentro del currículo o dentro del programa de animación a la lectura. Y el comportamiento lector está asociado justamente a los gustos, a las preferencias que los niños muestran. Por lo tanto, también sería interesante que los programas de animación a la lectura reflexionaran un poco en torno al concepto de comportamiento lector y hábito lector. ¿Ya? En este sentido, por ejemplo, la lectura se plantea también como los propósitos de la animación a la lectura desde una perspectiva de educación inclusiva, también se plantean como una puerta de entrada a la sociedad, a la ciudadanía y a la democracia. También plantean el desarrollo de formatos y actividades que desarrollen las capacidades discursivas, comunicativas, lingüísticas de los lectores. Desarrollan también la experiencia lectora a través de distintos textos, distintas prácticas, distintos formatos, distintas temáticas en distintos lugares también. Y también implica identificar, y un aspecto muy significativo, implica identificar en qué situaciones los lectores se constituyen en nuevos lectores o se convierten en lectores pasivos, es decir, no se sientan representados en aquello que leen. Y ese es un punto significativo desde el punto de vista político para avanzar en esta promoción de la lectura. Por lo tanto, también implica pensar cuál es el lugar que ocupan las proposiciones de los propios estudiantes, de los propios niños, de los lectores, dentro de los programas de animación vigentes y cómo también se apropian de la cultura escrita. Situaciones que los programas de animación a la lectura para personas que no están aplicadas a personas con discapacidad no han reflexionado y sobre todo se necesita construir una política pública en torno al tema de la animación a la lectura. Por lo tanto, el interés por el fomento a la lectura no debe ser tarea de algunos actores, como pasa que el profesor de lenguaje o el profesor de especial, sino que debe institucionalizarse en el trabajo hegemónico que hace la escuela, es decir, y también las instituciones culturales. Porque esto implica invertir el papel dominante que tiene la biblioteca, el papel dominante que tiene la escuela para dar respuesta educativa. Bueno, como al inicio yo también dije que había un arribo de nuevas identidades educativas, también ha habido un arribo de nuevos lectores al espacio social y cultural. Y en ese sentido, por ejemplo, es interesante entender la dimensión política de la lectura. Cuando nosotros hablamos de la lectura como en su dimensión política, se posiciona en el tema del derecho a la lectura. Vale decir que ninguna persona quede exenta por las razones comunicativas, cognitivas, sociales, culturales de este derecho. Sin embargo, el discurso dominante pone énfasis en que las personas que quedan excluidas de este derecho son aquellas que no cumplen con las capacidades, que tienen una estructura discursiva más débil y por lo tanto necesitan de ciertos ajustes. Y una de las experiencias muy enriquecedoras que se ha reforzado en esto ha sido la propuesta de la fácil lectura, es decir, la facilitación del discurso escrito, es decir, cómo se adaptan textos lingüísticos, discursivos, para determinados grupos de la población. Sin embargo, ahora que sabemos cómo adaptar el texto, cuáles son los marcadores discursivos que generan dificultad, sería interesante entonces centrarnos en cómo hacemos la animación. Y por lo tanto, en ese sentido, la animación a la lectura también debe estar emparejada o debe recoger los aportes del mapa cognitivo planteado por Feuerstein, es decir, nos implica determinar cómo es la capacidad cognitiva de la persona y también cuáles son las funciones cognitivas que están deficientes en el mecanismo de acceder a la cultura escrita. Y en ese sentido, por ejemplo, va a ser fundamental entender el tema del mapa cognitivo a través de la identificación de 7 parámetros que Feuerstein plantea. ¿Por qué es importante el mapa cognitivo al momento de animar a la lectura? Porque implica determinar la eficacia o la efectividad de los desempeños, de las tareas, las actividades que le vamos a pedir a los niños.
No implica solamente ponerlos a leer, sentarlo y decir, hoy que me gusta este libro, me parece atractivo esta imagen. Es interesante en el tema del mapa cognitivo estudiar, abordar la competencia cognitiva de la persona con el foco de permitir cómo doy accesibilidad a ciertos aprendizajes y cómo identifico aquellas funciones cognitivas deficientes. Por lo tanto, pone énfasis en el rendimiento del sujeto y en la tarea también que se le pone. En este sentido, el mapa cognitivo plantea 7 parámetros. El primer parámetro se llama contenido, el segundo operaciones, el tercero modalidad, el cuarto fase, el quinto nivel de complejidad, el sexto nivel de abstracción y el séptimo nivel de eficacia. ¿Qué significa cada uno de ellos? Bueno, el nivel de contenido explica básicamente, describe cuál es la materia que se trata. Si vamos a leer un texto de ciencia, un texto jurídico, un texto informativo, un texto literario. Y invita a evaluar, por ejemplo, la cercanía que tiene el lector con este texto. Y el nivel de contenido es fundamental para determinar el papel de los esquemas previos que ya veíamos anteriormente con las concepciones interactivas de la lectura. El nivel de operaciones corresponde al conjunto de acciones sobre el cual el sujeto organiza información y deriva en fuente externa o interna, es decir, cuáles son las operaciones mentales que él va a desarrollar al momento de leer. Solamente va a decodificar o le vamos a pedir interpretar, simbolizar, hacer análisis síntesis, plantear un pensamiento divergente, etc. El nivel de modalidad, que es el tercer nivel, explica cómo un acto mental puede ser expresado de múltiples maneras. Y en este sentido, por ejemplo, se relaciona con los principios del diseño universal de aprendizaje, donde se plantea las múltiples formas de representación, las múltiples formas de compromiso y las múltiples formas de expresión. Por lo tanto, en el tema de la animación a la lectura en personas con discapacidad es importante las múltiples formas de presentación de la información y las múltiples formas de representación de lo comprendido. Esto desesencializa la idea del lápiz y papel, de las pruebas de alternativa o simplemente de las pruebas de la visión típica y tópica de la lectura, donde el profesor solamente selecciona la lectura, el niño responde, etc. Y que es un poco lo que se hace muchas veces en términos de fomento de la lectura o desarrollo de la lectura en las escuelas. En el cuarto nivel se describe como la fase, lo cual explica cuál es el acto mental específico que se está trabajando. Y para eso Feuerstein plantea 80 funciones cognitivas, donde él las agrupa entre cuáles son las de inicio, de procesamiento y de salida, es decir, cuáles participan al momento de leer. Porque uno, tradicionalmente, la pedagogía ha entendido que la persona cuando hace algo está desarrollando una sola actividad cognitiva. Sin embargo, cuando yo estoy leyendo, estoy analizando, estoy a su vez pensando, estoy a su vez sintetizando, estoy clasificando, describiendo, es decir, estoy trabajando con un repertorio amplio de funciones cognitivas. El quinto nivel se llama nivel de complejidad porque pone énfasis en cuál es la cantidad y en la cantidad y calidad de las unidades de información necesarias para el acto mental. Vale decir, cuáles son los recursos que se dispone la persona para comprender, cuáles son los recursos que plantea el texto, etc. También plantea un nivel de abstracción, es decir, explica la distancia que existe entre el acto mental dado y el objeto sobre el cual se opera. Es decir, y eso es lo que un poco se centra, ahí es donde está el tema de la comprensión lectora, porque cuando uno lee de alguna otra manera y comprende, va haciendo asimilaciones con aquella información que uno ya tiene, es decir, y por lo tanto eso es lo que permite ir profundizando en el texto. Y el nivel de eficacia, que es el séptimo, implica conocer cuáles son las deficiencias que la persona presenta al momento de desarrollar una determinada actividad. Estos 7 parámetros son interesantes de aplicar al momento de crear evaluaciones del hábito lector, evaluaciones en lectura y evaluaciones de la competencia lectora. Es decir, estos 7 parámetros nos ayudan a organizar el nivel de desempeño de la actividad. Bien, ¿cómo se relacionan estas ideas con el campo de la animación y el fomento a la lectura en discapacidad? Bueno, particularmente hay que decir que la animación y el fomento para personas con discapacidad no es muy diferente a lo que se ha venido ya haciendo en materia para otros colectivos. Implica despertar la curiosidad, la imaginación, el gusto, la sorpresa, la fantasía, que son fuerzas productoras del aprendizaje en la primera infancia. Y es importante destacar que también los periodos críticos, los mayores niveles atencionales van a estar dados o precedidos por estas fuerzas organizadoras del aprendizaje, tanto en la primera infancia como en la adolescencia.
También es importante que al momento de animar a la persona entendamos que lo podemos hacer desde la oralidad, la simbolización corporal, la utilización de recursos audiovisuales. Lo importante es saber identificar en los periodos atencionales de estos grupos y cómo, por ejemplo, brindar accesibilidad a partir de ellos. Hay que recordar que los niños y las niñas, en términos neuropsicológicos, durante todo un día o una sesión de clase, tienen alrededor de 10 a 15 minutos. Por lo tanto, sería impensado ponerlos a trabajar en silla o en la visión clásica de la sala de clase. Por lo tanto, sería importante a lo mejor reformular el ambiente, llevarlos a caminatas de lectura, salir al cine, hacer un encuentro con algún autor, crear un concurso literario, etc. También es importante en este contexto importante entender que cada lector, al leer un libro, construye un significado diferente, una interpretación distinta a partir de sus propias expectativas, preocupaciones e intereses. De allí la necesidad de esencializar la lectura como una concepción uniforme. También es importante que tanto la animación como el fomento desarrolla la competencia lectora, el hábito por la lectura, el placer por la lectura. Y estas tres dimensiones generarían el compromiso emocional y el valor de recompensa que va a incidir en el comportamiento lector. Y también es importante que los programas de animación a la lectura en materia de discapacidad siempre se orienten a formar lectores competentes, autónomos, que puedan considerar sus hábitos, sus comportamientos lectores, así como los desempeños planteados. ¿Para qué leemos? Leemos para adquirir conocimiento, lo que tiene una función instrumental, para comprender e interpretar la realidad, la visión simbólica y intersubjetiva, y también para el desarrollo cognitivo, donde están las implicancias del mapa cognitivo que yo ya les comentaba. También es importante concebir la lectura como una concepción del acceso a la cultura letrada y como un desempeño cognitivo alto. Por lo tanto, hoy día no leemos solamente en la sala de clase, no se lee solamente en la biblioteca, se lee en las calles, en los barrios, se lee en la acción cultural. Y es allí donde aparece, según Flecha, Valls, un nuevo concepto o una nueva práctica de animación a la lectura que se llama la lectura dialógica, que básicamente la lectura dialógica implica, se ha trabajado siempre en grupos vulnerables, ¿no es verdad?, en personas que no han sido escolarizadas o que de adultos han sido escolarizadas. Y en ese sentido plantea la lectura dialógica como un proceso intersubjetivo, es decir, leer y comprender un texto sobre el cual la persona profundizan sus interpretaciones, reflexionan críticamente sobre el mismo contexto y intensifican la comprensión lectora con otros agentes. Los fundamentos de la lectura dialógica son 5 y plantea un aspecto muy epistemológico que se centra en las teorías de la acción comunicativa desarrolladas por Jürgen Habermas, donde pone énfasis en que la lectura tiene la acción de comunicar, pone énfasis en el lenguaje como transformación. Y esto no escapa a las personas con discapacidad porque, según Chomsky, el lenguaje es una acción inherente al ser humano y por lo tanto todos tenemos un sistema gramatical inherente a nuestra estructura cognitiva. Lo que no tienen muchas personas es comunicación, como las personas sordociegas, por ejemplo, y que van a necesitar de sistemas aumentativos para facilitar esto. Por lo tanto, se plantea una visión más innatista sobre la adquisición del lenguaje y también de la lectura. Otro de los fundamentos pone énfasis en las interacciones, donde aparece Vygotsky y Feuerstein con el enriquecimiento cultural. También plantea el diálogo como un intercambio lingüístico, ¿no?, donde se crean significados a partir del diálogo, un encuentro, y se rompe esta visión clásica de lo bueno y lo malo o de quién comprende o no comprende el texto, y para dar paso al desarrollo cognitivo y de familiarización con la cultura letrada y escrita donde se halla la persona. Y también un cuarto fundamento plantea el aprendizaje dialógico y instrumental, es decir, plantea la cooperación entre iguales cuando se efectúa en una visión errada de la visión instrumental, conduce al fracaso y a la articulación de las desigualdades. Es decir, esto generaría énfasis en la decodificación de signos, en la construcción de significados objetivos, énfasis en las dimensiones cognitivas, valorando la construcción de la experiencia subjetiva que realiza el lector, y la relación entre profesor y estudiante también genera un andamiaje, es decir, rompe esta idea de que el profesor es el conductor o el animador es el conductor y hace emerger a nuevas figuras dentro de la animación a la lectura. Bueno, ¿qué significa todo esto al momento de dialogar con un texto? Implica conocimientos previos, implica también pasar de una visión individual a una visión co-construida y colectiva,
etc. Por lo tanto, para ir cerrando y ya finalizar esto, el fomento a la lectura desde una perspectiva de educación inclusiva recoge los aportes de la neurodidáctica al establecer el estudio del cerebro y el procesamiento cerebral a través de los dominios y los módulos, enfatizando en la función ejecutiva de nuestro cerebro y optimizando las respuestas, por ejemplo, de organización, planificación, simbolización. También refuerza el desarrollo cognitivo a través del mapa cognitivo, donde permite plantear situaciones divergentes para el pensamiento divergente, y también plantea todas las fuerzas productoras del aprendizaje, la imaginación, la creatividad, la fantasía. En la animación a la lectura debe analizar muy fuertemente los contextos, las interacciones, el valor que el contexto cultural le otorga a las personas, la idea de explorar los mundos de los niños en cuanto a lo que leen, sus estadios de fantasía, sus contextos, etc. Y la animación a la lectura en un contexto de lectura dialógica implica desarrollar una multiplicidad de prácticas lectoras que no redundan en el libro, sino que en distintos formatos, en distintos textos, ¿no es verdad? Incluye una variedad de contextos lectores y también una variedad de espacios para promocionar la lectura. Por tanto, y a modo de conclusión, quisiera plantear dos cosas fundamentales. Que la animación a la lectura desde una perspectiva de educación inclusiva es un acto político, es decir, es leer todo aquello que se lee, es un acto de resistencia frente al orden establecido. Y también, ¿por qué es importante que las personas con discapacidad lean? Porque la única forma de constituirse como ciudadanos activos es a través del acto de ingresar al mundo de la lectura. La persona con discapacidad se ve incluida, participa activamente y se empodera ciudadanamente cuando ella comprende el texto jurídico, comprende los contratos laborales y eso de alguna otra manera genera también un nivel de participación ciudadana. Todos los demás son teorías de ajuste, de acomodación, que lo único que hacen es reproducir las desigualdades y generar mayores espacios de pseudoexclusión. Espero que estas ideas les hayan servido y cualquier cosa los espero en el chat que el Congreso ha dispuesto para canalizar preguntas, dudas y algunos comentarios e inquietudes. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.